Mi nombre es Patricia Lago, vivo en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Soy profesora de yoga y esto es Yoga en Primera Persona. En este episodio 11 vamos a hacer como una breve introducción a la medicina Ayurveda. Tanto yoga como Ayurveda son inabarcables. No sé cuántos podcasts deberíamos hacer para poder aproximarnos un poquito a semejante conocimiento. Pero bueno, como esta serie de episodios que se llaman yoga en primera persona, intentan un poco transmitirte todas las enseñanzas que me fueron nutriendo a lo largo de los años de búsqueda. El Ayurveda forma parte de ese bagaje y por lo menos tal como lo vengo haciendo en las otras emisiones, la idea es generarte curiosidad, inquietud, plantearte, reflexionar. Ese es el objetivo de compartirte estas diferentes entregas. Bueno, y ya iniciando con el podcast de hoy, que como te dije vamos a abordar, aunque sea como en una primera aproximación a la Ayurveda, vamos a empezar por definir Ayurveda. Ayurveda quiere decir conocimiento de la vida. Por eso dejar este conocimiento solo asociado a lo que es los doshas o solo a esos aspectos relacionados a la alimentación, que es por lo que generalmente uno empieza a informarse sobre la Ayurveda, es como empobrecer este conocimiento tan amplio, porque la Ayurveda realmente es eso, el conocimiento de la vida. La información y la formación que podemos recibir de la Ayurveda está vinculada a todos los aspectos de nuestra vida, dándonos herramientas muy prácticas para la vida cotidiana, más allá de los miles de años de tradición. Sus bases están sumamente vigentes, tal cual las del yoga. Yoga y Ayurveda tienen un origen común, que son los Vedas, por lo tanto es un origen divino. Por eso, así como hablamos de Patanjali como el padre del yoga, podemos mencionar como a Dhanvantari, como el dios, como esa encarnación de Vishnu, que vino a traer a la humanidad todo ese conocimiento de la medicina Ayurveda. Dhanvantari fue transmitiendo las enseñanzas a sus sucesivos discípulos hasta llegar a los que se reconocen como los grandes médicos Charaka y Suyutra, los grandes médicos del pasado que fueron los autores de los primeros tratados de medicina Ayurveda, que demuestran que más allá del tiempo transcurrido, siguen siendo muy avanzados pensando en la época en que fueron escritos. Y para hablar de Ayurveda tenemos que volver a la escuela Samkhya. ¿Te acordás cuando hablamos de la Darshana Samkhya, que nos daba herramientas para poder conocer el origen del universo?
hablábamos de ese principio inmaterial, inmutable, que es la conciencia pura o purusha, que al encontrarse con Prakriti, la materia, de esa unión de la conciencia con la materia, del principio masculino con el femenino, se generaba una alteración en las cualidades de la materia. ¿Te acordás que hablamos de las gunas, sattva, rayas y tamas, el equilibrio, la actividad y la inercia? Y de toda esa unión surgía lo que podemos explicar hoy como el Big Bang, que daba origen a esa cascada que fue la creación. Y de esa cascada de manifestación surgen los 5 elementos. Y de eso es lo que quiero hablar hoy especialmente. Porque para empezar a hablar de Ayurveda hay que empezar por ahí, por la teoría de los 5 elementos, o lo que se conoce como Pancha Mahabhuta. Los 5 elementos son desde lo más sutil a lo más material o denso, son el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Y esos elementos lo constituyen a todo. O sea, nuestro microcosmos y el macrocosmos en los que estamos inmersos están constituidos por esos 5 elementos. Por eso me parece tan interesante poder abordarlos para empezar a conocernos un poco más y darnos cuenta que estamos ligados con el todo. Y cualquier alteración, tanto interna como externa, nos interconecta, nos interrelaciona, nos afecta, nos condiciona. Por eso quería avanzar con este tema especialmente. Decíamos en el orden así de la creación, empieza desde el más sutil, que es el éter o Akash, luego viene el aire o Vayu, el fuego, Agni, el agua, Shal, y la tierra, Prithvi. Y por más que uno no quiera limitar el tema de la Ayurveda solamente a los doshas, es inevitable hablar de este tema, porque los elementos en nosotros van a determinar lo que es nuestra prakriti, nuestra materia. Van a de alguna manera condicionar nuestro estilo de vida, van a marcar lo que se llama una tendencia en ese biotipo que van a ir determinando. Entonces, si en mí hay mucho éter y mucho aire, voy a tener un predominio del dosha vata. Hablamos de dosha como no es lo correcto decir biotipo, pero es lo que mejor podríamos como ejemplificar. En realidad, la palabra dosha quiere decir desequilibrio. Es como que nuestra naturaleza nos alerta de alguna manera cuál es nuestra tendencia con la que vamos a tener que lidiar a lo largo de nuestra vida, tratando de encontrar ese equilibrio. En el caso de que el elemento fuego y el agua fueran los predominantes, nuestro biotipo o dosha es Pitta. Y cuando el predominio es de agua y tierra, nuestro dosha es Kapha. Pero ninguno somos completamente de un dosha puro, porque tenemos todos los elementos en nosotros. Lo que pasa, lo que varía es la proporción. Por eso podemos decir que la Ayurveda es una gran fuente de autoconocimiento, porque indagando en nosotros mismos podemos descubrir esos elementos y cómo mejor poder sobrellevar esa tendencia
que nos lleva al desequilibrio y contrarrestarla con hábitos diarios, estacionales, que nos permitan vivir una vida más en armonía. Pero hoy especialmente me interesa hablar de los elementos en sí y ver cuándo esos elementos representan equilibrio y qué pasa cuando en nosotros están en exceso o en defecto. Bueno, vamos a comenzar por el primero. Decíamos que es el primero que se manifiesta, que es el más sutil de ellos, que es Akash, que es el éter. Pero para poder interpretarlo mejor, lo definimos como espacio. O sea, el espacio es el que permite que en equilibrio todo se manifieste. O sea, para que haya creación debe haber espacio. Pero, ¿qué pasa si en mi vida hay mucho espacio? Se genera vacío, un vacío existencial que nos lleva a una falta de identidad, o sea, que nos desconecta. Pero también puede pasar que en nuestra vida haya poco espacio. Entonces nos sentimos como atrapados, como que no podemos modificar nada, que en la vida todo nos oprime. El siguiente elemento es el aire, Vayu. ¿Y qué permite el aire? Permite el movimiento, permite el cambio, permite que se genere la creatividad. Pero, ¿qué pasa si en nuestra vida hay mucho aire? Nos ponemos inestables. Parece que nada nos conforma, que siempre vamos en ese movimiento de insatisfacción de acá para allá. ¿Y qué pasa si hay poco aire? Nos quedamos como estancados, como sintiendo que nada puede cambiarse, nos quedamos como sin apertura a los cambios. El siguiente elemento es el fuego, y el fuego lo asociamos a la transformación, Agni, transformación, discernimiento, inteligencia, agudeza, pero puede ocurrir que haya demasiado fuego en nuestra vida, entonces nuestras vidas van a ser irritables, va a haber mucha chispa, lo que nos va a encender y nos va a hacer impulsivos, agresivos, poco tolerantes, pero también nos puede faltar fuego. Y si nos falta fuego vamos a perder energía, nos va a faltar inspiración, como vamos a sentir falta de vitalidad o desánimo. Bueno, y si hablamos del agua o yal, el agua está relacionada con las emociones, equilibrado con la alegría, con la cohesividad, con la tolerancia, con el amor. Pero si nos sobra agua, si hay demasiada agua en nuestra vida, nos vamos a sentir dominados por las emociones, nos vamos a dejar llevar por las emociones. Y si nos falta agua, vamos a perder alegría, como vamos a sentir que nos estancamos, como el agua que se estanca.
¿Y qué hay de la tierra? La tierra o Prithvi es el elemento más denso, por lo tanto es el que nos da esa sensación de estabilidad, de estructura, de protección. Pero si esa tierra está en exceso, nos hace sentir letárgicos, apáticos, el desgano. Y si no hay tierra en nuestra vida, nos falta ancla y es como que sentimos inseguridad, como si nos faltara amparo, eh, como sin cobijo. Entonces podemos ver esa relación de nuestros elementos en nosotros, pero como si quiero encontrar equilibrio de los elementos en mi vida, no puedo estar desconectado, desconectada de todo lo que sucede en mi entorno. Por eso en realidad, si quiero salud y armonía en mi vida, esta tiene que estar relacionada con la salud y la armonía en todo lo que me rodea. Y si bien naturalmente esa naturaleza, esa prakriti, esos doshas que representan la naturaleza con la que nací y con la que voy a tener que convivir a lo largo de mi vida, el autoconocimiento nos va a permitir estar atentos, atentas a observar aquellas cosas que desbalancean, desequilibran los elementos en nosotros. Poder ver cómo los pensamientos, las emociones, lo que comemos. Y cuando hablamos de nutrirnos, hablamos a todo nivel. Lo que ingresa como alimento en nuestro organismo, pero también todo lo que ingresa a través de los sentidos. Eso es un concepto básico de la Ayurveda. Nos nutrimos a través de lo que ingresa por todos nuestros sentidos. Por lo tanto, observar cómo podemos rápidamente desequilibrarnos o equilibrarnos según lo que escuchemos, lo que miremos, nuestras elecciones en cuanto a las relaciones, a las compañías, pueden hacer que nuestra vida se equilibre o se desequilibre. Bueno, y quería contarte un poquito, porque esto de yoga en primera persona tiene que ver un poco también con cómo llegó, además del yoga, la Ayurveda a mi vida. Ya en el profesorado tuve mi primera aproximación a través de ese libro clásico que es La perfecta salud de Chopra. De allí surgió esa información básica y de ese test que propone Chopra sobre los biotipos, sobre los doshas, pude saber que yo era Pitta Kapha. Pero recién en el año 2006 tuve mi primera consulta ayurvédica con la doctora Alejandra Rodríguez, ya la mencioné en el podcast anterior, y a través de la relación con ella, bueno, se amplió tantísimo mi información sobre Ayurveda después de tantos años, pero sobre todo empecé a conocer ese Pitta en mí, en cuanto a esa pasión, cuando algo me interesa, en lo que pongo foco, pero es también ese Pitta que hace que tenga esa tendencia
al enojo, al mal humor, cuando se pasa la comida, cuando o sea, no respeto ese horario de comida que hace que mi fuego digestivo se, se, se exacerbe. Pero también pude encontrar esos rasgos de Kapha en mí cuando me, el frío y la humedad me, me afectan y me aletargan, y también esa atracción por lo dulce que también aumenta mi Kapha. Y con esto que decíamos que todo, absolutamente todo, interacciona con nuestros elementos, también es importante la etapa de la vida que uno esté transitando. ¿Te acordás cuando en el podcast anterior hablamos de las diferentes etapas de la vida? Para cada etapa también hay un dosha predominante. Si pensamos en la etapa de brahmacharya, la etapa del aprendizaje, decíamos que era la etapa del estudiante, donde crecemos y nos nutrimos fundamentalmente, hay un predominio del dosha kapha, o sea, hay un predominio del agua y de la tierra. Después viene la etapa de grihasta, de padre y madre de familia, donde toda la energía está puesta en el afuera, en la acción. Hay un predominio ahí del fuego, por lo tanto hay un predominio de pita. Y después entramos en una etapa más sutil de la vida, el del retiro, de la preparación para cumplir con nuestro dharma y prepararnos para la muerte. Y bueno, por lo tanto, entramos en una etapa donde predomina el éter y el aire, vata. O sea, estamos hablando de la etapa de vanaprashta y sannyasa. Pero en edades muy avanzadas se dice que volvemos a ser como niños, o sea que vuelve a predominar la energía del dosha kapha. Hay un principio ayurvédico que dice que lo igual aumenta o incrementa lo igual. Entonces, como en mi caso estoy transitando por una edad vata, si bien no tengo en mi constitución física demasiado elemento aire y éter, por estar en edad vata y vivir en una ciudad vata como Mar del Plata, porque el lugar donde vivimos también responde a determinada energía, entonces ese vata se incrementa sobre todo en aquellos días donde hay mucho viento, donde hay mucho aire en movimiento. Entonces, con esto quiero como redondear el concepto de esa interacción y la importancia, remarco, del autoconocimiento para poder contrarrestar los desequilibrios y aumentar las posibilidades de equilibrio a través de todas las herramientas que podemos valernos para que nuestra vida sea en armonía. ¿Y cuáles serían esas herramientas? Todas las que nos da el yoga y el ayurveda. La práctica de posturas, de técnicas respiratorias, la meditación, la alimentación consciente, conociendo mis características, los alimentos seleccionados para generar más armonía en mi cuerpo, en mi mente. También el masaje, el automasaje, la fitoterapia.
todas herramientas que aplicaré en mi vida cotidiana, en mi rutina diaria, pero también en mi rutina estacional, teniendo en cuenta que hay momentos del año en que aumenta el calor, en otros el frío, la humedad. Entonces, por lo tanto, haciendo esas adaptaciones necesarias para que el macrocosmos que me rodea esté en armonía con mi microcosmos personal. Y quería cerrar este podcast de hoy haciendo como una pequeña meditación en los elementos a través de un mudra. Cada dedo de nuestra mano se dice que representa un elemento. Entonces vamos a tratar de conectarnos, si querés acompañarme en esta meditación, conectarnos con esos elementos a través de la energía de nuestras manos. Vamos a comenzar uniendo nuestros meñiques que representan a la energía del agua. Al unir nuestros meñiques estamos conectándonos con la energía de Shal, del agua, para luego unir nuestros anulares y hacer la conexión con la tierra, con Prithvi. Luego uniremos nuestros dedos mayores, que representan Akash, el éter, el espacio, para unir luego los índices, que representan a Vayu, al aire. Y finalmente Agni, al unir los pulgares, estamos uniendo la energía del fuego. Nuestras manos juntas, conectándonos con los elementos en nosotros de una manera simbólica. Vamos a llevar la atención a la respiración y vamos a permanecer conectadas, conectados con esos 5 elementos. Hay una canción que dice: tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi aliento, el fuego es mi espíritu. Y para que todo ello suceda, sumamos al espacio, al éter, que permite la manifestación. Con esta conciencia en los elementos y cómo, siendo parte nuestra, son partes del todo, y estamos interactuando desde el micro y el macrocosmos en una brevísima aproximación al tema. Vamos a cerrar el podcast de hoy. Esperamos en el próximo episodio hablar de la parte del yoga físico que hasta ahora no lo hemos abordado. Te adelanto, será el último episodio de esta primera temporada. Pero eso será tema de otra edición.
Si te interesa seguir escuchando estos podcasts, déjanos tus comentarios y nos seguimos escuchando. Hasta la próxima. Gracias.